mi infancia de verdad que estuvo marcada por todo lo que tiene que ver con gastronomía. Entonces yo emigro a Argentina porque ya mi papá trabajaba allá, era una oportunidad de vivir mejor y yo dije, esto es mi momento, este va a ser mi cambio de vida, yo abandono mi carrera corporativa y porque yo quiero ser chef. Y me fue malísimo, Carlos, fue horrible. Bienvenidos mi gente a su podcast de Immigrant Table. Hoy con una invitada muy especial, venezolana, talentosa, llena de muchísimas virtudes, que nos viene a contar su historia. Hoy con nosotros está Gabriela Montes de Oca, esta venezolana que tiene en sus raíces la inmigración de una manera muy marcada. Su familia, desde sus inicios, sabe lo que significa inmigrar y sembrar en esa tierra lo mejor de sí y dar buenos frutos. Hoy nos acompaña, nos viene a contar su historia, que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo. Bienvenida, Gaby. Gracias, Carlos. Por fin me sale el intro, ¿verdad? Por fin. Ustedes le vamos a poner los bloopers en el video para que vean por qué hicimos esta introducción. Gaby, yo quiero que tú nos hables de ti, de tus inicios. Fuera de cámara hablábamos de que esto es una conversación entre dos amigos, que se sientan y hablan como cuando tú me cuentas algo tuyo y yo te cuento algo mío. Y a mí me llama mucho la atención, esa es como la coletilla mía, dice Cariel, mi esposa. Me llama la atención que una muchacha tan joven, con tanto talento, esté haciendo cosas tan grandes. Pero yo quiero siempre comenzar con mis invitados con su niñez. Yo quiero que tú me hables de la Gaby que vivió o que nació en Caracas, Venezuela. Háblame de eso. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí, me encanta su proyecto y qué felicidad también poder compartir mi historia con ustedes. Yo nací en Caracas, Venezuela, tengo 32 años y mi infancia de verdad que estuvo marcada por todo lo que tiene que ver con gastronomía. Creo que hoy en día que tengo una carrera y estoy intentando construir una carrera diferente a lo que yo estudié y a lo que yo vi toda mi vida, siempre me rememoro a esas recuerdos que tuve de mi familia, de mi abuela y de cómo a través de la comida era un punto de encuentro, un punto de celebración. Y como tú lo decías, sí, mi familia estuvo marcada por la inmigración. Mis ancestros por el lado de mi mamá vinieron de Alemania, fundaron una pequeña colonia que se llama la Colonia Tovar, para quienes no son de Bellísimo. Venezuela. Le vamos a poner imágenes para que ustedes vean de qué estamos hablando. Es muy precioso, que emigraron en 1800 porque se les dieron unas tierras en el medio de las montañas, cerca del mar, y ellos crearon una comunidad y a partir de ahí mi familia se desarrolló. Entonces siempre fue como el cuento que en mi familia se contaba. Y en particular yo tenía una tía, que ella era la tercera generación de estos inmigrantes que llegaron a Venezuela, que su vida estuvo marcada por muchas dificultades. Perdió a su esposo muy joven y tuvo que en ese momento empezar a trabajar en un momento en el que las mujeres no trabajaban, y ella decidió montar su propio negocio de dulces criollos venezolanos. Entonces, en vez de hacer algo diferente, en vez de hacer algo que estuviera más conectado con sus raíces alemanas, ella empezó a vender sus dulces por la necesidad de sacar adelante a su familia, pero hacerlo de una forma que conectara realmente con el venezolano. Yo tengo memorias muy lindas de ir a su casa y verla, a esta señora que ya tenía sus entrados 90 años, trabajando todos los días, rallando coco, haciendo higos en conserva, haciendo cualquier cosa con papaya. Entonces esos olores y esos recuerdos son muy especiales para mí, y al mismo tiempo mi abuela, que no tenía base en Caracas, sino que venía de otra ciudad, Maracaibo, en donde la gastronomía también es muy importante. Para ella su forma de conectar no solamente con su familia, sino con sus raíces, era a través de hacer pastelitos de papa, de hacer mandocas, que son estas preparaciones fritas con masa, con maíz, con queso. Y creo que eso para mí nunca lo vi como una carrera, pero sí fueron momentos que yo llevo muy guardados en mi memoria y que definieron mi infancia. Y por otro lado, crecer en Venezuela fue un privilegio muy grande porque Venezuela recibió muchos inmigrantes. Entonces, siempre lo cuento porque yo crecí con las celebraciones, era paella. Y si ibas al centro de Caracas, te comías un shawarma por un libanés o un sirio. Y entonces en las celebraciones, las panaderías eran de los portugueses, los restaurantes eran de los italianos.
Entonces siempre crecí como en este ambiente en donde la comida estaba en todas partes, pero no era un solo tipo de comida, sino que estaba muy conectado a quién hacía ese tipo de gastronomía y con quién asociabas un pan o un plato específico que estaba ahí siempre presente en mi vida y en mi infancia. Realmente yo te escucho hablar y yo la tengo de frente, o sea, yo puedo ver cómo tus ojos se iluminan cuando tú hablas de todas estas cosas, de la historia con tu abuela, con tu tía, con tu ciudad, con estas historias de inmigración dentro de tu propio árbol genealógico. Y me doy cuenta que realmente esto es lo que te define a ti y te monta como en esa ola que te trae a lo que tú eres hoy. Pero yo te quiero preguntar específicamente, ¿cuándo tú te diste cuenta que la gastronomía de una manera u otra iba a ser parte tuya? Porque ya tú sabes, uno de niño prueba lo de mamá, lo de la abuela, lo de una tía, lo de un tío. Pero cuando tú te das cuenta que tú quieres hacer gastronomía, o sea, de una manera u otra, tú la quieres hacer parte tuya. Yo me di cuenta de esto muy fácil el momento en el que yo emigré, porque por la crisis de Venezuela, cuando yo estoy por graduarme de la universidad, ya yo tenía varios amigos que se habían ido del país y mi papá ya estaba trabajando fuera del país, entonces era una realidad que yo ni siquiera veía posible el quedarme en mi país y hacer una carrera con lo que yo había estudiado. Entonces yo emigro a Argentina porque ya mi papá trabajaba allá, era una oportunidad de vivir mejor, la migración era muy fácil en ese momento, mi hermana ya estaba viviendo allá, entonces era como, bueno, vamos a intentar a ver qué tal, ya yo había ido un par de veces y Argentina realmente me daba lo que Venezuela en ese momento no me daba, que era seguridad, una posibilidad de estudiar y ejercer mi carrera más adelante. Entonces yo me mudo y en ese momento me toca empezar a vivir sola. Y creo que las personas que hemos vivido solas, lo primero que pensamos es qué voy a comer. Y es como tú decías en un podcast, comer y cocinar es una de esas cosas que la gente hace varias veces al día. No compras un carro todos los días, no... Pues tuviste los episodios. Sí, vi los episodios. Pero sí cocinas. Entonces yo decía, yo nunca aprendí a cocinar formalmente. A mí nunca me dejaron meterme en la cocina formalmente. Yo siempre estaba viendo, pero no practicando ni participando activamente. Me acuerdo que en mi casa siempre me decían, tienes que tener seguridad al agarrar un sartén, al agarrar un cuchillo, pero tienes que saber lo que estás haciendo para poder hacerlo bien. Pero yo no tenía esa información, nunca me senté con mi abuela, nunca anoté las recetas, nada. Y cuando yo voy para allá y digo, los argentinos comen completamente diferente a lo que come un venezolano, tienes la nostalgia de tu casa, quieres comer lo que tú quieres, y yo decía, no aprendí nada, no sé cómo, pero eso se convirtió también en tu fortaleza, un reto personal de yo decir, yo de haber comido tantas veces estos platos, tengo que tener algo dentro de mí, y empecé a darme cuenta que yo sí recordaba por haber cocinado, por haber visto a mi abuela, por haber visto a mi mamá, la señora que trabajaba en mi casa. Y además me pasó algo muy curioso, que es que en 2017, en mi primer año en Argentina, yo viajo a India porque siempre había querido visitar. Y cuando probé los platos allá, yo vi que había comino, que había curry, que había estas especias que yo había probado en mis propios platos en Venezuela. Y yo dije, qué impresionante cómo todo esto está conectado. Se conecta todo. Todo el mundo tiene una reversión, pero eso me empoderó a mí para yo decir, ok, voy a empezar a experimentar en la cocina, y a partir de experimentar con esos platos indios que yo probé, fue mi entrada, y a partir de eso entró una carne mechada, unas caraotas venezolanas, empezar a hacer arepas. Y también cuando empecé a trabajar en Argentina, ese también fue como mi punto de entrada para conectar con otras personas. La gente, todos llevábamos un almuerzo en la primera oficina en donde yo trabajé, y ya la gente llevaba pasta o llevaba sanduchito, y yo era la de la carne mechada. Y la gente decía, ¿cómo te puedes comer eso tan pesado a las 12 del mediodía? Pero para mí era... Pero luego, incluso cuando hacía lentejas, mis amigos me decían, bueno, pero si vas a hacer lentejas, yo te pago y tú me puedes traer lentejas, porque eran otros venezolanos que también sentían esa necesidad de conectar con su casa y probar esa comida que tiene un sazón muy específico, pero ellos no podían replicarla, y yo era la que sí estaba en mi casa en las noches al llegar del trabajo intentando. Y yo creo que para mí esa fue la forma en la que yo me di cuenta que la comida no es solamente un plato que se repite a lo largo del día. Tú sabes que la comida es algo que une a las naciones. Sí. O sea, si hay algo que nos une a nosotros como seres humanos,
es la comida. O sea, date cuenta que estamos en un lugar como La Cosecha y nosotros tenemos comida venezolana, peruana, salvadoreña. O sea, tenemos mexicanos, tenemos un poco de todo. Pero aquí no viene solamente el latino a comer. El que más viene a este lugar a comer es el americano, porque necesita ese sabor que nosotros le ponemos. Entonces, date cuenta que tú dices, yo voy a India y me encuentro con todas estas especias que nosotros usamos en Venezuela. Pero pasa lo mismo con República Dominicana, que tenemos muchísimas familias, inmigrantes de hace muchísimos años, libaneses, y tenemos muy metido de lleno la comida libanesa en nuestra cultura también. Entonces, eso es lo que te dice a ti, que nosotros realmente estamos unidos por esta diversidad de cultura gastronómica, que al final, como tú dices, nosotros la agarramos, la ubicamos, la ajustamos a nuestro propio gusto, pero hacemos cosas increíbles. Tú llegas a Argentina y te encuentras con este choque de estoy viviendo sola, jovencita, porque tú fuiste que dijiste tu edad. Yo no dije edad tuya, tú fuiste que al inicio dijiste yo tengo tanto. Entonces, tirando para atrás, yo digo como, esta muchacha se fue de 20 años para Argentina. Sí, tenía 22. 22 años. O sea, comenzar a vivir. Yo me mudé solo la primera vez a los 22 años. Y era lo que tú decías, vivir solo, tú piensas, ¿qué yo voy a comer? O sea, tú tienes que hacerlo todo. Entonces tú llegas... Además venía de una casa en donde a mí me enseñaron que es mejor no comer que comer mal. Exacto. Entonces el estándar estaba muy alto tanto para lo que yo hacía en mi casa como para lo que yo compraba afuera. Y eso es lo que te lleva entonces a hacer este tipo de cosas. Entonces yo por eso te quiero preguntar, cuando tú cocinaste esto, porque ya tú me dijiste, te encontraste con venezolanos que te dijeron, ay, tú me puedes cocinar, pero ¿qué pasó cuando tú le traes entonces esa comida a la gente de Argentina? Eso también para mí fue como mi carta de entrada. Yo siempre pensaba, desde el momento en que Venezuela empezó a tener sus crisis y al yo ser inmigrante en otro país, yo decía, yo con la comida puedo cambiar la percepción que la gente tiene sobre mi país y sobre la gente en mi país. Porque la gente pensaba en todas las cosas malas que nos estaban pasando, en la falta de comida sobre todo. Entonces había esta paradoja de, pero en Venezuela no hay comida, pero hay comida venezolana aquí en Argentina, que había negocios, había cosas. Entonces yo me ofrecía a cocinarle a mis amigos argentinos y no argentinos también. Y por ejemplo ellos me decían, ok, la arepa, pero la arepa me la puedo comer con dulce de leche. Y yo le decía, bueno, de que puedes, pero nosotros no nos la comemos así. Pero por ejemplo los tequeños, las empanadas para ellos eran un tema porque decían, ¿cómo te puedes desayunar esta masa frita rellena con carne a las 10 de la mañana y seguir como si nada el resto del día? Porque su desayuno es una cosa completamente diferente. Pero a ellos les gustaba, porque ellos no estaban acostumbrados a esto. Entonces era como la novedad y era como mi caballito de Troya para yo después hablarles de realmente qué era lo que estaba pasando con la situación en Venezuela. Entonces, sí fue una acogida muy linda. Creo que lo de la arepa con el dulce de leche le pasó por lo menos a un venezolano más que yo. Y es muy chistoso de cómo la gente también quiere, como tú dices, adaptar esos nuevos ingredientes y recetas que vienen y traducirlo, por decirlo de alguna manera, a lo que ellos conocen. ¿Y cuál fue ese plato que tú dices, bueno, el plato cuando yo estuve allá que más me hizo conectar con la persona fue? La carne mechada, sin duda. Lo que pasa es que eso es muy venezolano. Sí, es muy venezolano. A mí me encanta. Yo soy enfermo con la carne, pero enfermo. Entonces, enfermo para nosotros es loco, o sea... Obsesionado con la carne mechada, me encanta. Y eso es una marca muy venezolana. Sí. Eso es lo mismo que el queso de mano, los tequeños, el agacha. Bueno, claro. Vamos a dejar eso ahí porque ya me está dando hambre. Pero tú que vienes arrastrando también, o sea, ya tú vienes con tu cultura, llevándola a Argentina, pero decides dar yo creo que tú me hables de ese brinco que tú decides dar, de donde tú estabas en ese momento a Estados Unidos. ¿Cómo llegas tú entonces a Estados Unidos? Yo llego porque quiero estudiar mi maestría. Para mí Argentina siempre fue como ese como capítulo en el medio, pero yo siempre tuve en la mira el estudiar aquí en Estados Unidos. Creo que cuando uno crece en Latinoamérica también tienes como esa visión de que lo mejor está en Estados Unidos y si tú no te vas a Estados Unidos entonces no eres nadie. Y como que muy llevada por eso me vine acá a estudiar mi maestría, también pensando que yo quería ser la reina del mundo corporativo en comunicaciones, yo voy a ser CEO de una empresa de comunicaciones, de relaciones públicas y todo esto. Pero cuando estoy acá
empiezo a ver otras cosas. Empiezo a ver que Washington es una ciudad súper diversa, que tiene muchas comunidades, que tiene lugares en donde yo puedo ir, conocer, probar comida de otro sitio que en Venezuela no existía, comida de Etiopía, comida de Vietnam, comida de El Salvador. A nivel gastronómico, DC es súper buena. Entonces ahí se me prendió otra chispa y empecé de hecho a crear contenido en paralelo porque la gente siempre me preguntaba, ok, Gaby, ¿dónde voy a ir a comer? Y yo decía, no, vete para acá porque conseguí este sitio y conseguí el otro. Entonces sí seguí desarrollando mi carrera corporativa, pero en el medio de la comida siempre como que se atravesaba, se metía, solo que yo nunca la vi como una carrera formal. Entonces llega 2020, cae la pandemia, yo recién tenía mi primer trabajo. Ay, mamacita. En una empresa aquí en Washington, en la Organización de Estados Americanos, de nuevo siguiendo como esta carrera un poco más tradicional, pero la pandemia me da mucho tiempo libre y yo no soy una persona que se maneja bien con el tiempo libre y dije, tengo tiempo cocinando, tengo tiempo queriendo hacer algo con esto de cocina, yo creo que me voy a meter a chef. Y en ese momento una academia había digitalizado todo su programa online, entonces yo hice la carrera como de culinaria por internet, online. Que la gente dirá, ¿qué es eso? Pero se puede. Pero tenía que grabarme como cortando todo como ellos me decían, hacer las preparaciones, editar mis videos, mandar todo como yo hacía un plato. Y a partir de eso consigo una pasantía en Imperfecto, que es un restaurante con estrella Michelin que está aquí en Washington. Y yo dije, esto es mi momento, este va a ser mi cambio de vida, yo abandono mi carrera corporativa y porque yo quiero ser chef. Y me fue malísimo, Carlos. Fue horrible. Yo el primer día que llegué de esa pasantía lloraba todo. Espérate. Yo estoy esperando que tú me digas, no, y eso fue lo mejor. ¿Cómo que te fue mal? No, porque la gente muchas veces confunde saber cocinar en una casa para tus amigos y en un ambiente y en una cocina. El nivel de presión que se maneja es diferente. Tú empiezas desde la cadena más baja y puedes pasar hasta 4 o 5 horas solamente pelando una papa. Y es un nivel de exigencia que era muy contrastante con lo que a mí me gustaba de la cocina, que justamente era poder crear, ponerme creativa, decir, ok, yo conocí este plato, entonces ahora lo quiero replicar, qué ingrediente hay aquí, ir al mercado. Allí no. Entonces fue un choque bastante fuerte porque yo decía, ¿y si esto era lo que me iba a sacar del mundo corporativo y ahora no es? Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y que creo que la pandemia fue un momento catalizador de esas preguntas para muchas personas. Sí, claro. Entonces, hice mi pasantía de 3 meses. Yo le dije al chef, creo que los dos estamos conscientes de que yo no voy a seguir después de que esto se acabe. Y él me dijo, no, pero realmente tuve una buena experiencia. Ellos conmigo fueron muy pacientes, muy amables. Y simplemente, pues, a partir de ahí yo dije, ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pero durante el tiempo que yo estuve trabajando en la cocina, yo sí me di cuenta de realmente quién estaba trabajando en esa cocina. Okay. Y sin ponernos como muy en detalle, lo que sí vi era gente que tenía 2, 3 trabajos, que la cocina fue su primer punto de entrada porque tuvo que emigrar por una situación de violencia en su país. Sí había personas con sueños, con querer ser estrella Michelin, con tal, pero en general la gente que trabaja en cocina también son gente con unas historias muy diversas. Entonces, a partir de ahí yo empecé a pensar, no se habla lo suficiente de las personas que están en la cocina. Y no me refiero al chef con la estrella Michelin, me refiero a los que empezaron de cero, los que están trabajando 3 trabajos. Los que están pelando papas. Los que están como mi tía, que por necesidad tuvieron que montar su negocio, pero no es un negocio, sino que le están trabajando a alguien más. Entonces, empecé a entender esas dinámicas que poco se cuentan y entender que tal vez mi misión no era ser chef, ni tampoco ser la reina del mundo corporativo, sino más bien encontrar esas historias y empezar a contarlas, y sobre todo del mundo latino. Y así fue como comencé en paralelo a mis trabajos corporativos. A mí lo que más me gusta, porque por ejemplo, tú eres sanguínea. O sea, la gente sanguínea como nosotros, porque yo a ti también, tenemos que estar todo el tiempo haciendo algo. No nos desesperamos. Mi esposa es una que se ríe porque hay una historia, la voy a hacer bien cortita, que una vez cuando teníamos el bakery en Santo Domingo, nos mandaron a hacer como 1800 galletas. 3 días antes de San Valentín, para una empresa telefónica. Y ella me dice, mira, vamos a una cosa, tú vas a coger la mitad y yo voy a coger la mitad.
O sea, teníamos un equipo de personas ayudándonos, pero vamos a dividirnos, porque así... Yo cuando comenzaba, yo hacía 25 galletas. Yo decía, vengo ahora que tengo que ir a comprar algo. Yo no me puedo como... Sí, quedar quieto. No, yo obviamente tengo que estar en movimiento. Y eso es lo mismo que te pasa a ti cuando tú entras al restaurante. Sí. Muchas personas entienden que estar detrás de una cocina es, ay, qué fácil, sale los platos. Es un plato. No. El tú preparar todo con tiempo. No es que el restaurante abra a las 10 de la mañana y a las 10 comienza a servir. Exacto. Hay una cantidad de horas detrás de eso para poder abrir. Y personas, sobre todo. No, ahí te iba. Sí. Por eso tú hablas de las historias. Y a mí me pasó que con el chef Pepe Moncayo me dice un día, no contrates gente profesional. Contrata gente buena. Exacto. Porque la gente buena es la que está detrás de la cocina, poniendo el corazón en eso que tú estás llevando a tu boca. Totalmente, totalmente. Sí. Esa persona que tú dices que salió huyendo de su país, esa persona que tiene 3 trabajos, esa persona que tiene a un hijo en otro país, tal vez con una enfermedad o su mamá la está ayudando. Esas son las personas que realmente alimentan al mundo. Detrás de las estrellas, detrás de los lugares lujosos, detrás de los sabores, de las revistas y todo, está esa gente. Sí. Y qué bueno que tú encuentras entonces el camino para decir, tal vez no es a cocinar que yo voy. Yo puedo seguir cocinando. Sí, que lo sigo haciendo. Que lo siga haciendo. Yo puedo seguir cocinando. Yo puedo seguir siendo, o puedo ser en el futuro, esa mujer corporativa que yo siempre deseé. Pero ahora, tu rol, tu papel más importante es comunicar. Esas historias. Hablar de esas historias. Sí. Y también no solamente de lo venezolano, porque obviamente yo me he puesto la bandera de mi país y estoy, por ejemplo, cubriendo temas de cómo hay una granja en Maryland que se asoció con un restaurante venezolano y está manteniendo la cosecha de ajíes dulces, que es un ingrediente súper venezolano, y haciéndolo en inglés para que la gente también entienda. Pero también estoy contando, por ejemplo, esas historias de la dulcería criolla venezolana. La gente no conoce eso, la gente conoce la arepa, conoce el tequeño, pero ¿qué hay detrás de los postres con coco, con guayaba, con conservas que marcaron mi infancia, pero que hoy en día no tienen una salida internacional y solo siguen existiendo en Venezuela? Entonces, ¿cómo hago yo también el puente entre las cosas que solo existen en mi país y, como te decía al principio, ayudan también a mejorar un poco la imagen que la gente tiene de nosotros? Porque creo que es muy fácil a veces politizarse, quedarse con las noticias malas, y sé que el podcast también hace una gran misión de llevar esas historias de los buenos somos más. Y como en el caso tuyo, que tú estás buscando la manera de contar las historias de la gente invisible. Exacto, sí. De lo que tal vez no se ven, o sea, de crear y hablar de estos lugares y hablar de estas personas, al igual que nosotros. La idea de nosotros también, te lo decía ahorita, era contar la historia de la gente buena, como tú, que tienes esta cola de historia, que la traes contigo hasta acá haciendo lo que estás haciendo hoy. Entonces, óyeme, qué chévere. Sí. No, y también ahorita que creo que estamos saturados por redes sociales, los influencers que hacen también mucho contenido que se ve todo igual, que es como lo lindo de la gastronomía. Sí, o lo falso, porque muchas veces hay mucha falsedad. Exacto, y también como bueno, creo que ahorita estamos viviendo también una crisis en particular con un chef que está pasando por una crisis interesante, por no decir otra cosa, pero que también te confronta con la realidad de esa fama y esa como glamorización de la industria, cuando en realidad la gente que está trabajando son gente común y corriente, pero con ganas de realmente sacar a su familia adelante y también de preservar su propia herencia, que creo que eso es algo que me interesa y que lo hago no solamente con Venezuela y con los latinos, sino con gente de todas partes, aprovechando que vivo en Washington y sacándole provecho a que ahorita estoy acá. No sé si en un par de años me moveré, estaré en otra parte, pero siempre me gusta conectar con esas historias que la gente no ve siempre en revistas, en los rankings, en las estrellas, porque hay muchas cosas que pasan detrás de escena, pero la realidad también es que hay gente muy trabajadora que no llega a esas estrellas o a esos rankings, y tienen valores y tienen compromiso con... Y muchas veces tienen más talento. Muchísimo más talento, y simplemente son desconocidas. Entonces,
esa también Tú eres es la mi embajadora misión. de esa gente. Sí, eso intento ser. Y con respeto también a la gente, porque yo no lo sé todo. O sea, creo que me trato de aliar también con gente que sepa más de su país que yo, porque yo como venezolana sé de Venezuela, pero no me puedes preguntar que sepa más de Vietnam. Y creo que hay que darle también la plataforma a alguien que sea de ese país, o de esa cultura, para hablar mejor que yo. Sí, porque déjame decirte una cosa, algo que nosotros tenemos mal, e incluso creo que también lo tiene mal la cultura americana hasta cierto punto, que cuando se habla de inmigrantes se piensa solamente en latinos. Sí. Y los inmigrantes son todos los que salen de su país. Aquí hay cientos de miles de personas o sea, del mundo entero. ¿Qué pasa con Asia, con Europa? O sea, tenemos personas de todos los lados. Los inmigrantes no solamente son la gente latinoamericana. Entonces hay mucha gente, mi esposa me decía, tenemos que hacer el canal en inglés para poder entrevistar a personas, así mismo de Vietnam o de China, que nos una más fácil. Es más fácil que nos una el inglés que el español. Y yo le decía, la podemos hacer y meterlo, porque ahora mismo con YouTube que tenemos los subtítulos y eso, pero ¿cuántas historias hay que contar detrás de eso? Totalmente. Hay muchas historias. Muchísimas. Yo quiero que tú me digas, ¿qué está haciendo Gaby ahora? Además de eso, ¿dónde está trabajando? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Y para dónde va Gaby? Sí. Hoy en día soy, como tú me dijiste y como tú sabes, no me puedo quedar quieta. Entonces también yo he creado el trabajo que nunca pensé que podría tener, pero que es lo que a mí me funciona. Entonces estoy por un lado escribiendo en Substack, me pueden seguir en Substack, vivircomercontar.substack.com, y ahí es donde van a encontrar de primera mano las historias de los lugares que voy encontrando, y también mi propia experiencia creando una empresa de medios casi, siendo inmigrante, siendo latina, siendo venezolana y una persona que viene del mundo corporativo. En Instagram, @gabriela.mdof, también estoy haciendo una serie hoy en día que es sobre las personas que están alrededor del mundo de la gastronomía, sin ser chefs, periodistas, diseñador de interior, marketing, todo eso lo estoy cubriendo a través de esos perfiles. Y también en YouTube, si buscan mi canal, ahí también están mis 3 documentales que he sacado. Y nada, sigo creando estas historias, buscando estas historias en todos los formatos, que creo que lo chévere de haber creado mi propio empleo para mí ha sido poder expresarme en todos los medios que me gustan, tanto como host. A veces hago cenas en donde sí cocino para gente, pero bajo mis propios términos. Exacto, y vendo las entradas bajo mis propios términos y tiempos y todo. Y hoy en día también estoy organizando muchas cenas para que la gente pueda ir a comer a esos restaurantes y no solamente los vea en los videos que yo pongo, sino los apoye, que creo que eso es algo súper importante. Súper importante. Y por otro lado, siempre estoy tratando de activamente hacerle pitching a revistas para que la historia venezolana no se pierda y sobre todo se traduzca al idioma inglés para que más personas la puedan conocer. Excelente. Ustedes ven que nosotros traemos gente aquí chévere, con fuerza. Gracias, Gaby, de verdad, por compartir tu historia con nosotros. Eres una muchacha con mucho talento. Gracias, Carlos. Mucho talento. Y yo sé que todavía faltan muchas cosas. Tú sabes, todavía a ti te falta mucho por recorrer, te faltan muchos méritos por llevarte a tu casa. O sea, que de verdad que todo lo que tú tienes en tu corazón se cumpla. Amén. Y que nosotros estemos cerca para verlo también. Sí, gracias. Sí, gracias por venir a The Muchas Immigrant gracias. Table. A ustedes, gracias por regalarnos un like, por compartir, por ver nuestro episodio, por regalarnos un comentario. Esto que hacemos, como hablábamos, es con la intención de resaltar historias como la de Gaby. Yo sé que allá afuera hay muchísimas personas con historias también maravillosas. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar, que los buenos somos más y que donde nosotros llegamos, sumamos y mucho. Así que nos vemos en la próxima. Bye. Gracias.